Bueno, muy buenas noches para todos. Como de costumbre, arrancamos revisando cuáles son las evidencias que tenemos para la presente semana. En esta semana contamos con dos evidencias. Tenemos dos evidencias de desempeño. La primera es destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML en SQL y la creación de una base de datos y aplicación de restricciones. Bien. En la guía de aprendizaje tenemos nosotros una descripción de qué es lo que se debe realizar para estas dos evidencias. En la primera, eh, se debe desarrollar el siguiente taller conforme a las sentencias SQL para dar resolución a los problemas planteados. ¿Listo? Entonces, el primero, crear una tabla que se llama libreta. A la tabla libreta se le deben agregar estos campos: nombre, domicilio, teléfono. ¿Listo? Se crea. Visualice las tablas existentes para verificar la creación de libreta. Visualice la estructura tabla libreta. Ingrese los siguientes registros. Seleccione y muestre los registros de la tabla. Construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Insertar 5 registros más. Cuente cuántos registros ingresan. Bien. Elementos a tener en cuenta: se debe seguir las normas básicas de presentación de documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo portada, introducción, objetivo y sentencias punto a punto de la solución de los problemas del taller programado. Entonces, deben enviarme como tal es un documento, ¿sí?, en este campo de esta evidencia. La segunda evidencia ya se centra en la creación de la estructura de una base de datos y aplicación de restricciones. Bien, entonces, con base en las características de software a desarrollar en el proyecto formativo que está realizando cada uno de ustedes, sí, debe crearse una base de datos con la estructura de esta, aplicando los tipos, restricciones, llaves primarias y llaves foráneas. Se debe tener en cuenta que debe seguir las normas básicas de presentación de un documento. La creación de los diseños de las bases de datos se debe realizar en el MySQL Workbench. Se debe crear las restricciones de las bases de datos y aquí están los lineamientos. Entonces, los documentos comprimidos, se debe tener el documento escrito y los archivos. Pues más que los archivos sería subir los pantallazos de los modelos desarrollados, ¿no? En este caso sería cómo se estructuró la base de datos y cómo se hace el diseño entidad-relación del modelo. Bien. Antes de empezar con esto, yo les debía a ustedes una explicación de la asesoría pasada, y era de que no podía hacer la relación entre llave primaria y llave foránea porque me surgía un error. No sé si ustedes se acuerdan. Ese error surgía por lo siguiente. Lo que pasa es que el programa para correr el servidor de la base de datos me estaba generando un problema de incompatibilidad entre las sentencias y lo que maneja directamente MySQL Workbench, ¿sí? La solución era descargar directamente desde el repositorio que tiene MySQL, descargar el servidor que genera básicamente directamente SQL. ¿Sí? Entonces era entrar acá y sacar MySQL Server. Aquí está. Seleccionan ustedes la versión. ¿Sí? Descargan directamente lo que es el instalador MSI, que ustedes saben que ese es el, el instalador, el .exe, que se necesita. Descarguen el de abajo, que es el completo, y realizan la instalación. ¿Sí? Con eso ustedes ya pueden arrancar la comunicación entre el Workbench y el servidor de la base de datos para poder hacer la gestión de esta. Dentro de la configuración que ustedes les pide
el programa, deben asignarle un usuario principal, un usuario administrador y una contraseña, ¿sí? Ustedes la pueden dejar predefinida y preestablecida para que él entre de una vez. Bien, tengan cuidado con eso porque cuando ustedes instalan ese servidor, él les asigna el mismo puerto que les genera este servidor SQLD de este aplicativo, de XAMPP, ¿vale? Entonces, en ese caso, ustedes deben configurar acá el puerto, ¿sí? Para que no les vaya a generar dificultades en cosas que vamos a hacer más adelante. Bien, porque ese servidor arranca como dentro de los servicios de Windows, ¿sí? Y para detenerlo hay que hacer una gestión, una vuelta adicional para poderlo hacer. Entonces, para que no tengan dificultades, simplemente en el XAMPP, en el XAMPP, ustedes ajustan el puerto para que no van a tener esta serie de inconvenientes. Bien, ahora, aquí para poder generar o para poder mirar esta relación, ustedes van acá a la base de datos que ustedes generaron, ¿sí? Y en las tablas, ustedes hacían acá la configuración de las llaves foráneas que hay entre una y el otra. Entonces, por ejemplo, libros, perdón, acá en libros se hace la asignación entre la una y la otra. Bien, lo primero que nosotros definimos cuando creamos nosotros los elementos de la tabla es que nosotros creamos cuáles son las columnas de datos que se van a agregar dentro de esta tabla. Bien, y acá, aquí está. Bien, y acá en las llaves foráneas le damos nosotros un nombre a la llave foránea, ¿sí? Vamos a llamar la tabla de referencia, que en este caso sería la de autores, y hago yo la relación de la tabla libros, el ID de autores, hago referencia con la otra y ahí ya me permite a mí hacer esa unión entre estos dos elementos. ¿Listo? Una cosa adicional que ustedes deben tener en cuenta es que nosotros desde acá, nosotros podemos llamar ese modelo entidad relación. ¿Listo? Para poder abrir ese modelo entidad relación, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Permítame un segundito.
Vale, entonces, para poder hacer esto, lo que vamos es aquí a Database y vamos acá en Reverse Engineering. ¿Listo? Acá seleccionamos nosotros cuáles son los parámetros de lo que nosotros estamos generando, le damos nosotros siguiente y le damos en, seleccionamos las dos tablas, siguiente, ¿sí? Y él acá ya nos genera ese modelo, ¿listo? Miren que él automáticamente ya me genera a mí la relación entre una y la otra tabla, ¿sí? Miren que acá dentro de los index ya me define cuál de estas, el ID de autores, es la llave foránea que yo pasé de estos autores de acá. ¿Sí recuerdan ese problema que tuvimos? ¿Sí me están escuchando? Señor. Sí. Sí, señor. Vale, entonces así era la forma en que nosotros generábamos esa relación entre uno y el otro y aquí es como se visualiza. Bien, vale. Eh, Nosotros ya contamos con una base de datos, sí, que es la que nosotros gestionamos o la que nosotros generamos para la sesión anterior. ¿Listo? Lo que vamos a ver el día de hoy es que nosotros vamos a mirar cuáles son las sentencias que se utilizan para hacer esa gestión de esa base de datos. Bien, directamente dentro del contenido que tenemos nosotros en la guía de aprendizaje, dice que nosotros debemos aprender a manejar lo que son las sentencias DDL y las sentencias DML. ¿Listo? Lo primero que vamos a mirar son las sentencias DDL. Entonces vamos a colocar esto así un poquito más grande para poder mirar. ¿No? Las sentencias DDL son las sentencias que nos sirven a nosotros para estructurar y definir la base de datos, más no para manipular registros. Es decir, que nosotros mediante las sentencias DDL podemos crear, podemos modificar la estructura de la tabla, podemos eliminar objetos, ¿sí? Podemos vaciar una tabla, ¿listo? Esas son las cuatro funciones que nosotros podemos hacer o podemos gestionar ahí, ¿listo? Entonces, eh, para nosotros poder crear esto dentro de MySQL Workbench, nosotros tenemos un estado que se llama el query, ¿sí? Para poder gestionarlo, él se abre inicialmente cuando nosotros abrimos el programa o lo utilizamos acá como New Query Tab, ¿bien? Para que aparezca esto de aquí. Aquí él nos permite a nosotros escribir las sentencias que se necesitan para poder hacer esa gestión de esa base de datos. Una vez escriba las sentencias que tenemos aquí, presionamos aquí este de ejecutar, actualizamos acá y miramos, ¿sí? Que lo que nosotros estamos generando se está creando o se está eh, adicionando. Bien, vale. Vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a crear una base de datos, ¿sí? Diferente que se llama, eh, ¿cómo la llamamos? Llamémosla usuarios. No, llamémosla servicio streaming. ¿Listo? Cada vez que nosotros hacemos una sentencia, ¿sí? Dentro de MySQL hacemos nosotros la sentencia de EDL. Lo segundo es el tipo de elemento que nosotros vamos a hacer o vamos a gestionar y lo otro es el nombre. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros acá como función principal de que nosotros vamos a crear, ¿qué vamos a crear? Una base de datos y la base de datos se llama servicios streaming. ¿Listo? Corremos. Vamos a mirar para que él nos genere esa base de datos.
Bien, en este caso, como nosotros lo estamos utilizando de esta manera, la base de datos está creada aquí en la parte izquierda. ¿Listo? Pues vamos a crearla acá. Ya. Lo que pasa es que dentro de la sintaxis que hay acá se debe definir es como esquema. ¿Listo? Miren que yo al generarla, ¿sí? Al darle acá en ejecutarla y al actualizarla acá, mire que aquí la base de datos ya me la creó. ¿Listo? Entonces, la primera sentencia DLL es la que se hace para poder crear elementos, ya sean bases de datos o ya sean tablas. Si nosotros vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos, nosotros le decimos acá, use servicio streaming 2, listo, y acá vamos a crear la tabla, listo. La tabla la vamos a generar con la siguiente estructura. Entonces, esta primera tabla la vamos a generar como una tabla de usuarios. ¿Listo? El contenido de esa tabla de usuarios, es decir, los elementos o las columnas que se van a generar en esa tabla de usuarios, la vamos a generar dentro del paréntesis y esto termina con punto y coma. Bien, acá adentro yo voy a definir dentro de esa sintaxis de MySQL, voy a identificar cuáles son los elementos que yo voy a agregar, ¿sí? Dentro de esa tabla. Entonces, el primer elemento, vamos a llamarlo ID, usuario. Lo que sigue es el tipo, que va a ser de tipo entero. Listo. Y acá vienen las siguientes configuraciones que son los estados o las demás funciones que se van a tener que establecer dentro, ¿sí? De este elemento de esta tabla. Entonces, esta yo voy a decir que va a ser mi llave primaria. ¿Listo? El siguiente elemento lo voy a ponerle correo o email. Bien, este va a ser un campo de tipo caracteres de 20 espacios, ¿sí? Punto y coma, correo, perdón, contraseña, nacionalidad, ¿listo? Recuerden que para ejecutar esto, ¿sí? Entonces, dejamos nosotros lo que estamos gestionando, en este caso la base de datos ya está, ya no la necesitamos, le damos aquí en ejecutar y la llamé mal a es con minúscula. Ajá, es así.
Un segundito, resuelvo este error a qué se debe. Así que la base de datos ya existe, ya la creé. Me está diciendo que esa base de datos no existe. Vale. Bueno, bien, acá lo que hice fue un cambio a la base de datos porque me está generando algo. Me dice que la base de datos no existe. Pero esto es curioso. Pero sí me las está mostrando. Bien, acá me tocó que utilizar otra base de datos. Este error está raro, pero bueno, igual acá la estamos generando. Miren que cuando yo presioné aquí el botón de ejecutar, lo hice acá sobre librería, me generó a mí una tabla adicional que se llama usuarios 2. Dentro de usuarios 2, en columnas, mire que ya me generó aquí lo que es ID de usuario, email, contraseña y nacionalidad, que es lo que yo le programé para que me hiciera. ¿Listo? Voy a modificar la estructura de esa base de datos. ¿Listo? Entonces puedo eliminar esto que yo tengo acá y puedo escribir lo que yo voy a hacer. Entonces voy a colocarle alter, que es para modificar. Alter, usuarios 2, add column, agregar columna, edad. ¿Listo?
Entonces, la sentencia para poder modificar esa tabla, le digo yo, que modifique la tabla que se llama usuarios y que le agregue la columna edad de tipo entero. ¿Listo? Lo ejecutan, le dan acá en refresh, en actualizar, y miren que acá ya apareció ese dato adicional dentro de esa tabla. Bien. Para eliminar elementos, entonces yo puedo hacer acá, puedo colocarle drop, que es para eliminar, de usuarios 2, la columna de edad. Bien. Entonces, para hacer eso, entonces, hago la modificación, perdón, así, alter, y para eliminar, entonces le coloco aquí, drop, edad, listo, ejecuto, actualizo, y miren que aquí el campo ya se fue. Esto también se puede utilizar para poder eliminar bases de datos completas. Listo, yo puedo colocar drop, el nombre de la base de datos, igual estas bases de datos me están generando un problema como si no existiera. Bueno, igual eso es para eliminar. Bien, eh, hay otra que se llama Truncate, que está dentro de las DDL, que es para borrar todos los registros de la base de datos, pero mantiene la estructura. Para eliminar los registros, entonces se utiliza la palabra clave Truncate, el nombre de la tabla, ¿sí? Para eliminar el contenido. En este caso no se va a mostrar nada porque no tengo nada registrado, ¿no? Pero pues esas son las otras sentencias. Entonces, esas son las 4 sentencias que tenemos dentro de lo que es DLL, que es la parte de definición de esa base de datos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, pues hasta el momento está claro. Ya toca es ensayar con la base de cada caso que estemos trabajando. Pero a lo que yo voy es que esas son las sentencias que ustedes deben conocer para poder dar cumplimiento con esto que les están pidiendo acá, ¿no? O sea, ya abordamos lo que son las DLL, ahora vamos con las DML y vamos a hacer un ejemplo más grande. Una vez miremos todas. A lo que yo voy es que todo lo que ustedes ejecuten aquí dentro de este campo de query, ¿sí? Una vez se ejecute, eso no se puede ejecutar 2 veces porque él le va a decir o les va a mostrar a usted la relación de que ese elemento ya existe. Listo, por eso cada vez de que yo hacía la creación de la base de datos, la creación de la tabla, la creación del contenido, la eliminación del contenido, yo tenía que eliminar lo que estaba haciendo porque miren que si yo le doy nuevamente a correr, ¿sí? Miren que él me genera una serie de errores acá abajo. ¿Listo? Lo que ustedes siempre deben iniciar cuando ustedes están comenzando con una base de datos es que tienen que decirle cuál es la base de datos que ustedes van a ejecutar. Bien,
porque dentro de los servidores que ustedes establecen o definen, ustedes pueden utilizar varias bases de datos y aquí está la evidencia. Miren que aquí dentro de ese servidor que yo estoy corriendo, sí, tengo una que se llama biblioteca, otra que se llama librería, otra que se llama streaming, otra streaming 2 y otra que se llama sys. Entonces, ustedes siempre con lo que tienen que arrancar una vez creen la base de datos es que tienen que decir en qué base de datos se van a mover y qué van a hacer. Bien. Eso es con lo que ustedes tienen que arrancar. Acá se puede hacer también para poder crear más tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos generar eh, películas de película, nombre película, género, resumen, ¿sí? La ejecuto y miren que aquí automáticamente ya me genera la otra tabla. Aquí está, películas, ¿sí? A eso es a lo que yo voy. Si yo ejecuto esto nuevamente, aquí me va a saltar un error y me dice, vea, la tabla películas ya existe, ¿bien? Para que esto se ejecuta una vez y así se mantiene. ¿Bien? Olga, claro. Sí, señor. Eh, José, bien. Olga, claro. Profe, pues un poquito, yo la verdad estoy un poquito enredada con este temita, pero porque pues hay muchas cositas que tengo vacíos, pero pues sé que me toca sentarme pues hacerlo directamente. Vale. Andrea y Jonathan, claro. Sí, señor. Jonathan, Sí, sí, profe. Pues yo entiendo un poco. Otras cosas se me olvidan porque no lo he practicado, pero yo sé que veo la repetición del video en el momento en el que lo esté haciendo y pues si me llega a surgir alguna duda, yo le haré preguntas más concretas. listo. Vale. Entonces vamos a seguir con lo que es las sentencias de ML, que ya son las que se centran en la manipulación de las tablas o del contenido de lo que tenemos nosotros en la base de datos. ¿Listo? Vamos a utilizar la base de datos que se llama librería. ¿Listo? Y vamos a insertar información o insertar datos. Entonces vamos a utilizar la palabra clave insert. ¿Listo? ¿En qué tabla? Listo. Y dentro de la tabla, entonces vamos a definir cuáles son los elementos que vamos a agregar. Entonces vamos a agregar lo que es el ID usuario, ID usuario, el nombre, el correo y la fecha de registro. ¿Listo? Adentro de este vamos a decir cuáles son los datos que nosotros vamos a agregar. Entonces sería, entre comillas, entre cotas, perdón. Y de usuario, bueno, esto es un número, entonces este sería 1, coma, Carlos Pérez, coma, Carlos 23123 arroba gmail.com. Fecha de registro
12 de enero del 2025. ¿Listo? Ejecutamos. Y vamos a mirar a ver qué sucede acá. Y vamos a una cosa acá. ¿Verdad que estamos trabajando sobre esta, no? Email, contraseña, nacionalidad. ¿Qué es esta? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá estoy teniendo un problema y es por la longitud del correo. Ahora sí. Yo definí que este campo sea de 20 caracteres y tenía 21. Bien, entonces miren. Seleccionan ustedes la base de datos donde ustedes van a trabajar, seleccionan ustedes la tabla y eligen los elementos que ustedes van a agregar. Bien, entonces el primer elemento sería el ID, el correo, la contraseña y la nacionalidad, y así mismo se agregan cada uno de ellos. ¿Listo? Yo puedo mostrar qué está pasando ahí, ¿no? Yo puedo hacer una consulta. Entonces yo puedo decir select from usuarios 2. ¿Sí? Vamos a ver qué nos muestra. Miren que si yo utilizo esta otra sentencia, TML, que se llama select, ¿de cuál tabla? Miren que él ya me muestra el registro de lo que yo acabé de agregar con lo que hicimos anteriormente. ¿Bien? Esta es una de las más utilizadas, ¿sí? Porque pues esta nos permite a nosotros mirar qué es lo que está ahí registrado y todo lo que sucede acá. Ahora yo puedo decir lo siguiente. Yo voy a hacer una modificación con lo que es la palabra clave update. Entonces, puedo mostrar primero la tabla anterior. Esa es la tabla anterior. Vamos a hacer una modificación. Entonces yo puedo decir update usuarios 2, set contraseña por esta, ¿sí? ¿En dónde?
¿En qué ID? En el 1. ¿Listo? Ejecuto. Bueno, aquí tengo un error y es ID de usuario. ¿Listo? Para que lo actualice. Entonces acá nuevamente llamo a select from usuarios 2 y miren que aquí se hizo el cambio de la contraseña, ¿no? Recuerden que antes era 15 y aquí se cambió. Bien. ¿Qué más sentencias tenemos? Entonces tenemos nosotros el de eliminar registros, que es delete, ¿sí? Con delete o con delete, como ustedes lo quieran decir, nosotros podemos eliminar el registro completo. Entonces vamos a eliminar este registro que acabamos de hacer, que se llama usuarios, de la tabla usuarios 2. Vamos a eliminar el ID del usuario y vamos a mostrar ese cambio. ¿Listo? Y ahí el registro desapareció. Bien, dentro de la creación dentro de las demás sentencias que tenemos en DML, o lo que es el lenguaje de manipulación de las bases de datos, es el que nosotros nos permite identificar ciertas secciones o ciertas partes, ¿sí?, de las tablas que creamos nosotros en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, voy a crear una tabla, ¿sí?, que se llama empleados. ¿Sí? Pero mire que la tabla empleados yo tengo un ID que se llama un ID de tipo entero y utilizo la clave, la palabra clave primary key para definir que esa es la llave primaria. Bien. Asimismo, nosotros generamos las diferentes tablas. ¿Sí? Entonces generamos una que se llama empleados, otra que se llama departamentos y departamentos. ¿Listo? Entonces, en departamentos tenemos nosotros un ID, el nombre, ¿sí? En empleados tenemos un ID, tenemos un nombre, pero tenemos una llave foránea, que es la que sale de la tabla anterior, que es la ID de departamento. Entonces, para eso nosotros utilizamos la llave, perdón, la palabra clave llave foránea para decir que esta llave primaria es la que establece la relación de este a este de acá, ¿sí? Entonces, le damos un nombre a esa llave foránea que es de tipo entero. Vamos a decir que ese elemento de tipo entero se va a referenciar de la tabla que se llama departamentos del ID que tenemos nosotros acá arriba. ¿Listo? Ejecutamos, actualizamos. ¿Sí? Miren que aquí ya está empleados departamentos. Y acá yo ya tengo lo que es la relación entre cada una de ellas.
¿Listo? Otra de las configuraciones que nosotros podemos agregar es que nosotros podemos definir que algunos de estos elementos tienen que ser obligatoriamente llenados, o nosotros podemos definir de que ese dato sea único y que no se repita ningún dato del registro de esa tabla. ¿Listo? Entonces nosotros a esta campo o esta columna de nombre, la tabla empleados, yo puedo utilizar la palabra clave unique o único, ¿sí? Acá puedo colocarle, por ejemplo, la palabra clave not null, es decir, que siempre se tenga que agregar algo. ¿Listo? O yo puedo definir un espacio o un campo adicional para que este se llene de manera automática o de manera por defecto. Entonces, por ejemplo, si la mayoría de empleados son de atención al cliente, entonces yo le puedo colocar tipo empleado y yo puedo decir que por default, si eso no se llena, entonces que todos los que se agreguen los agregue con el estado atención al cliente. ¿Listo? Para que esos campos se llenen o se generen de esa manera. Bien. Nosotros internamente aquí también nosotros podemos definir que se cumplan ciertas condiciones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. A modo de resumen, esto se los voy a compartir. Nosotros podemos tener la siguiente tabla en donde describe cada una de las sentencias que nosotros acabamos de mirar. Ya se las voy a mostrar. Entonces, miren. Entonces, de categoría DLL y DML. Entonces, en DLL tenemos lo que es la sentencia crear, modificar, eliminar o borrar todos los registros de una tabla. ¿Sí? Acá está la función y aquí está el ejemplo cómo se hace. En DML aquí está insertar, consultar, actualizar, eliminar, y aquí están las restricciones, lo que es llave primaria, llave foránea, que no permite valores vacíos, evita valores duplicados, configura un valor por defecto y valida las condiciones de los datos. ¿Listo? Con esto ustedes ya pueden desarrollar lo que es estas dos evidencias que tenemos para la presente semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Les comparto esa tabla o solo con el video tienen. Sí, profe, por fin la tablita, si nos hace el favor. O con solo con lo que vimos en la clase lo entienden perfecto. Magnífico. No, la tablita. La tablita, bueno. ¿Sí? ¿Los demás de acuerdo? Sí, sí, señor, pues el material de apoyo que se tiene ahí, porque pues, como usted dijo, practicando es cuando uno se da cuenta qué preguntas nos surgen. Sí, como todo así es que se aprende en este campo, en esta área. Entonces voy a guardar esto y se los voy a enviar de una vez. Entonces sería sentencias DDL y DML de MySQL. Guardémoslo aquí en el escritorio. Y lo voy a enviar ya al grupo. En la sesión del lunes vamos a trabajar un poco más esto, ¿vale? Como para que les quede a ustedes un poco más en la sesión de apoyo, para que les quede un poco más aprendido de esto y vamos a hacer un tallercito, un ejemplo, para que ustedes practiquen. ¿Listo?
Muchachos, si no tienen más preguntas, no tienen dudas, eso sería todo por hoy. Gracias a ustedes por su asistencia y feliz noche. Gracias, profe, por la explicación. Buena noche para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Descansen. Gracias, profe.